versículos 20 y 21. 20 y 21. No vamos a adelantar mucho, solo 2 versículos porque necesitamos aclarar muchas cosas aquí. Estos 2 versículos son los más complicados en la carta de Pedro. Son complicados estos versículos. Y son los que usan los falsos maestros para poder respaldar sus falsas doctrinas. Y estamos viendo precisamente un cuadro visual de la salvación hoy este día. Vamos a ver, eso es lo que vamos a ver. Un cuadro visual de lo que ha sido nuestra salvación. El domingo pasado estuvimos viendo los problemas o las consecuencias de los sufrimientos de Cristo. Sufrimientos de Cristo. Estuvimos viendo el versículo 18 y el versículo 19 acerca de los sufrimientos de Cristo. Y vimos que Jesucristo tuvo una proclamación victoriosa a los espíritus que estaban en prisión. Eso vimos en el versículo 18. Estos espíritus fueron los que se rebelaron desde el cielo siguiendo a Satanás. La tercera parte de los ángeles que se rebelaron en contra de Satanás. Y por lo tanto, ellos vinieron a esta tierra y con el propósito de detener la obra del Señor, es decir, el plan de Dios. Dios tiene siempre un plan para toda la humanidad y es salvar a la raza humana, pero para él necesitaba un Salvador, y el Salvador era Jesucristo. Y lo vimos en el versículo 18, que Él murió por nuestros pecados. El culpable salió favorecido a través del inocente. El inocente era Jesucristo, no debía nada, pero Él vino a este mundo a salvar al pecador, y en consecuencia Él tuvo que morir en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados. Allí en el versículo 19 y 20 también dice que el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Aquí la palabra por agua va a haber que analizarla, porque el agua no salva, ¿verdad? Pero el problema en el diluvio fue que vino mucha agua, ¿no? Y Noé preparó un arca para la salvación. Vamos a explicar un poco de eso también más adelante. Ahora, entonces dice que Jesucristo vino y predicó a los espíritus. Ya el hermano Aníbal explicó eso, no lo voy a explicar, ¿no? Predicó a los espíritus encarcelados. Esa cárcel en la cual están estos espíritus es le podemos llamar el tártaro, que es similar al infierno, ¿verdad? O al lago de fuego, el lago de fuego. Al tártaro se le puede llamar infierno. El lago de fuego es el castigo final de toda la raza humana, Satanás, el falso profeta y el anticristo. Pero también los que no confiaron en Cristo van a ser castigados ahí. Pero esa cárcel donde están estos ángeles caídos que se metieron con las mujeres en Génesis capítulo 6, y de allí salieron gigantes, estos fueron castigados porque lo que ellos trataban de hacer es detener la obra del Señor para que Jesucristo no naciera. Y quisieron pervertir la raza humana. Y por eso Jesucristo
al morir Cristo en la cruz fue y les predicó a ellos. ¿Qué les predicó? ¿El Evangelio? No fue el Evangelio. ¿Les predicó que se arrepintieran? Tampoco. Porque ellos ya no tienen oportunidad alguna, ellos simplemente están castigados ahí para ser tirados al infierno también, al lago de fuego. Entonces esto ocurrió precisamente cuando Cristo murió, lo que estudiábamos en el versículo 18. Cristo fue y les predicó a ellos un canto de victoria, porque ellos no pudieron detener la obra del Señor. Y Él les dijo, miren, ustedes trataron de detener la obra del Señor, pero miren, aquí estoy. He muerto por los pecados de la humanidad y estoy a punto de resucitar para que puedan ver culminada el éxito de mi sacrificio en la cruz. Jesucristo murió en la cruz y fue sepultado, pero aquí todavía no había resucitado. Fue sepultado y fue a predicarles a ellos. Y usted podría decir, hermano, ¿y cómo es eso que fue a predicar y no estaba muerto? Sí, su cuerpo físico estaba muerto, pero el alma y el espíritu no. Entonces Jesucristo fue espiritualmente a los espíritus encarcelados. El alma y el espíritu está vivo, igual que nosotros también. Cuando morimos, el alma y el espíritu está vivo, no está muerto. Por eso no debemos de creerlos los dichos populares del pueblo. Los dichos populares del pueblo, muerto el perro, se acabó la rabia. Es un dicho popular del pueblo, ¿verdad? Queriendo decir que al una persona morir y irlo a enterrar, hasta ahí llega todo. Pero eso no es cierto. La vida continúa. El plan de Dios continúa. Entonces Cristo fue a predicarles a ellos un canto de victoria sobre los espíritus encarcelados ahí. Les fue a probar que ellos no pudieron hacer lo que intentaban hacer. Algunos falsos maestros en Estados Unidos han predicado que durante estos 3 días que Cristo estuvo en la tumba, Satanás con sus demonios vino a castigar a Jesús cuando estaba muerto. A saber de dónde lo han sacado, pero toman este pasaje como respaldo. Que hay 2 pastores en Estados Unidos, uno que se llama Kenneth Copeland y Kenneth Hagin. Ellos enseñan que durante estos días Jesucristo fue castigado. Eso no es cierto, porque ¿dónde tuvo la victoria Jesucristo, hermano? En la cruz. No necesitaba ser más castigado. En la cruz pagó por los pecados de todos nosotros, todos los pecadores. Allí pagó en la cruz del Calvario, no era necesario ser más castigado Jesucristo. Allí fue castigado. Entonces, vemos aquí, hermanos, que la salvación no tiene más que hacer, porque ya la salvación ya fue hecha de una vez y para siempre. Eso era lo que predicó el hermano Aníbal en el versículo 18. Todos los pecados allí fueron perdonados. Él murió en la cruz del Calvario para llevarnos a Dios. No necesitamos más. Ahora, entonces, ya no fue necesario que Jesucristo sufriera más. La Iglesia Católica predica que este pasaje está hablando acerca del purgatorio, que allí van todos los seres humanos que mueren, allí donde están encarcelados los espíritus que desobedecieron, es decir, ángeles que desobedecieron a Dios. Ellos dicen, allí está el purgatorio. Pero el Papa ha dicho, no hay purgatorio. Pero los predicadores católicos continúan enseñando acerca del purgatorio. Ahora,
Entonces vemos que ellos dicen, bueno, todos van a ir a pagar por sus pecados ahí en el purgatorio. Un día toda la raza humana va a estar en la presencia de Dios en un juicio. Pero ellos piensan que el juicio va a ser en el juicio del trono blanco. Y el juicio del trono blanco es para aquellos que no confiaron en Cristo. Para ellos es, la iglesia va a ser juzgada, pero en otro tribunal, en el tribunal de Cristo. Y no va a ser juzgada para condenar a nadie, simplemente para otorgar galardones para recompensar a aquellos fieles creyentes, aquellos fieles predicadores, aquellos fieles que guardaron su palabra. Entonces, no es para condenar a nadie, pero ellos no saben hacer una distinción. Y es importante esto, hermanos. Nosotros como creyentes no vamos a ir al juicio final del gran trono blanco. Ahí van a estar los que no creyeron. Y va a ser el juicio final para todos aquellos que van a ser condenados. Entonces, vemos aquí que en el versículo 20, lo que vamos a observar es que esa arca y esa anegación de agua es un tipo. En la palabra griega, así dice, no dice otra cosa más que tipo, es un tipo. La palabra antitipo también es usada ahí. Y la palabra antitipo es precisamente el arca, que es un tipo, como un tipo de salvación. Pero la pregunta que les hago, hermanos, ya vimos un tanto en este versículo, ¿no? En este versículo que acabo de leer acerca de el versículo, en el versículo 20, dice: cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas. ¿Cuántas personas fueron salvas, hermanos? 8. ¿Por qué? ¿Y por qué no toda la raza humana? El arca era un tipo de salvación, es una figura. La palabra antitipo significa figura en el griego. Una figura de la salvación. Ahora, ahí dice que se salvaron 8 personas. ¿Se salvaron espiritualmente o se salvaron físicamente? Físicamente. Hay que tomar en cuenta eso. Se salvaron físicamente. Pero los que se salvaron físicamente ahí, ¿eran salvos espiritualmente? Sí, eran salvos espiritualmente. ¿Cuándo se salvaron ellos? Antes de entrar al arca. Ellos se salvaron antes de entrar al arca. ¿Por qué? Porque Noé creyó en Dios, en el plan de Dios. Dios le dijo: va a haber un diluvio aquí, va a haber anegación de agua, la gente no va a poder sobrevivir, necesitas hacer un arca. Y todo aquel que crea en este plan se va a salvar. Entonces Noé creyó a Dios y su familia. A Noé lo tuvieron por loco, ¿no? Así lo tuvieron. No, dice: Noé está loco, está haciendo un arca donde no hay agua, en lo seco. ¿Y para qué quiere un barco en donde no hay agua? Y lo tildaron por loco, ¿no? Y él estuvo proclamando ahí 120 años lo que Dios había dicho acerca de que el arca iba a servir para la salvación de todos aquellos que contribuyeran, y nadie le quiso ayudar. Pero entonces vemos aquí entonces que
esta arca era un tipo de salvación. La palabra tipo, es decir, no salva espiritualmente. Es decir, Noé se salvó con su familia físicamente cuando entró en el arca, pero espiritualmente ya eran salvos, porque ellos creyeron. Ahora entonces, tomemos en cuenta eso. Entonces, esa manera de entrar al arca, era una manera de salvarse físicamente para aquellos que ya eran salvos espiritualmente. Entonces, ahora en este tiempo tenemos un solo Salvador. No necesitamos más salvadores. Tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. No necesitamos más Salvador. Él es nuestro Salvador. Así como Dios le dijo, el que entre en el arca no va a ser destruido, porque venía el agua y iba a destruir toda la raza humana. Entonces, ¿cuántas puertas tenía el arca, hermano? Una. ¿Cuántas maneras hay de salvarse? Una. Solamente una. Entonces, hay una sola manera de salvarse y hay un solo Salvador. No hay más. No hay más. Entonces, la salvación es a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino, Él es la puerta de entrada para llegar a la salvación. Entonces, lo que vamos a ver en el versículo 21 es un cuadro visual de la salvación que Pedro estaba explicándoles a los hermanos que estaban sufriendo persecución por causa de la justicia. Recuerden que toda esta carta habla acerca del sufrimiento. Toda la carta habla del sufrimiento. Todos los capítulos hablan del sufrimiento. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un cuadro un cuadro de la salvación. Entonces, hay predicadores falsos que han tomado este versículo 21 para enseñar la salvación sacramental. ¿Y qué significa eso de sacramental? Para los católicos el bautismo es un sacramento. Y ellos dicen, no, si lo que Pedro estaba enseñando es que somos salvos por medio del bautismo. Hay un problema ya serio, ¿verdad? Porque ¿qué enseña la Escritura, hermano? ¿Qué enseña la Escritura? ¿Somos salvos por el bautismo o somos salvos por Cristo? Somos salvos por Cristo. Entonces vamos a estudiar ese versículo y, como les decía, hay que tomar en cuenta esta palabra de antitipo. Entonces la Iglesia Católica dice que por eso bautizan niños, porque al bautizarlos los niños son introducidos a la salvación y al cristianismo. Por eso ellos bautizan a la gente cuando estaba pequeñita. Pero pónganse a pensar ustedes, hermanos, estos niños pequeñitos que son bautizados no tienen conciencia de lo que están haciendo. Y este versículo 21 habla de la conciencia que un creyente debe de tener, porque este mensaje que está predicando Pedro es para creyentes. Y saben, entonces ellos enseñan que durante el bautismo, entonces llega a salvarse cualquier persona y se constituye hijo de Dios. Ellos enseñan eso a través del bautismo. Pero déjame decirles, cuando un niño se bautiza, lleva 2 padrinos o un padrino. Y al momento de bautizarlo, el padrino agarra al niño y se lo entrega al sacerdote.
Y el sacerdote dice: José Pérez, ¿querés ser bautizado? ¿Quién contesta? El padrino contesta, porque José Pérez no puede hablar todavía. No puede hablar, está pequeñito, a lo mejor tiene unos 2 meses, 3 meses, y no puede hablar. Entonces, el padrino está haciendo la fe de José Pérez. Entonces, realmente el que está siendo bautizado es el padrino. Ahora, cuando yo estaba discute como de 12 años, me dice una señora: ¿quiere ser el padrino de mi niño? Y yo era católico, ¿no? Ahí bien metido ahí en la iglesia católica. Y bueno, vaya, le digo: está bien, yo voy a ser el padrino. Al momento que llego ahí, vos me dice un sacerdote belga, y vos me dice: ¿qué estás haciendo aquí? Voy a ser el padrino. Mira, me dice: estás muy cipote vos. Estás muy cipote. A mí me buscaron y yo dije que sí, pero si no puedo, pues dejo de ser padrino. Y me dijo: persinate. Y me puso a persinarme delante de toda la gente que había ahí. Le dio un Padre Nuestro y me puso a decir el Padre Nuestro, una Ave María, y diciendo todo, por lo menos lo básico, ¿no?, de que un católico debe saber. Y pasé la prueba: posible, vas a ser padrino. ¿Cómo se llama este niño? Se llama Jim Edison. No le pongo el nombre, dijo el cura, porque se llama Jim Edison. Jim es el nombre del pantalón, no se lo pongo. Se va a llamar José Edison. Y entonces, y la mamá, ¿verdad? Ahí, no, si no se llama así, la partida no está libre, pero así se va a llamar. Y lo bautizó con otro nombre, el sacerdote. Pero a la hora de preguntar: Jim Edison, ¿querés ser bautizado? ¿Quién cree usted que contestó? Este que estaba aquí. Entonces, resulta que así es. No tiene conciencia el quien está siendo bautizado. Por lo tanto, no tiene conciencia de entrar al cristianismo. Cuando nosotros bautizamos a un adulto, ese adulto tiene que saber por qué va a ir a bautizarse. Y también si es salvo, porque el bautismo es para los salvos, no es para los inconversos. Si una persona es salva, debe saber cómo se salvó para ser bautizado. Vamos a ver, levante la mano los que son salvos aquí. ¿Sí? Todos, hermanos, todos levantaron la mano. No casi que dime. Están medio salvos, entonces, vamos. ¿Sí? Ahora, entonces, vemos ahí, hermanos, el problema de la Iglesia Católica, pero la Iglesia de Cristo, una iglesia evangélica. La Iglesia de Cristo dice: los católicos bautizan niños, eso no es correcto, no está en la Biblia. Pero, ¿qué predican ellos, hermano? Que nadie se puede salvar sin el bautismo. Entonces están equivocados también, porque ellos dicen: si no te bautizas en el nombre de Jesús, no eres salvo. Ahora entonces, y ellos toman de referencia a este pasaje que vamos a estudiar. Ahora entonces, necesitamos entonces entender el contexto, necesitamos entender el contenido y necesitamos comparar versículos para estar claros. Entonces, la Biblia no se contradice para nada, hermano. Veamos entonces. El contexto general de toda la carta es la gloria de sufrir por tu Salvador, porque toda la carta habla del sufrimiento por Cristo. Ese es el contexto general. Y el contexto específico de estos pasajes que estamos viendo es sufrir por la causa de Cristo.
haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que estamos estudiando desde el versículo 13 hasta el versículo 22. Eso es lo que estamos estudiando. En el versículo 17 del capítulo 3 ya estudiamos esto, pero se refiere que hay que sufrir por la causa de Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Debemos de sufrir por Cristo haciendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es hacer lo bueno, y así lo explicaba en los versículos anteriores. Entonces, veamos el versículo 21 del capítulo 3. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, el problema grande aquí está y que confunde a mucha gente es la palabra nos salva, como queriendo decir que el bautismo nos salva, pero ya vamos a ver si es cierto o no. Ahora, la palabra corresponde aquí en este versículo es en el griego esta palabra es antitipo. En el griego, la palabra escrita en el griego corresponde, es antitipo, que significa una ilustración, una imagen de algo, comparándolo con otra cosa. Comparándolo con otra cosa. Pero aquí dice, entonces el apóstol Pedro está comparando el diluvio, o sea, la inundación de agua con el arca, está comparándolo ahora con el bautismo. Lo está comparando, porque retoma la idea del gran diluvio, de la gran cantidad de agua que había ahí. ¿El agua para qué vino, hermano? ¿Para salvar o para destruir? Para destruir. Entonces el agua nos salvaba, porque vino para destruir. ¿Quiénes se salvaron? Los que entraron en el arca, ¿verdad? Los que entraron en el arca. Ahora, la palabra aquí podríamos decirla que ese antitipo es también ahora de lo que ya hablamos se refiere entonces al arca, comparándola con el bautismo. En el versículo 20, que es la comparación, habla acerca de la inundación, ¿no? Desde los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Esa es la comparación que hace con el versículo 21. Es decir, una comparación entre el bautismo y lo que pasó allí en el diluvio. Y está afirmando entonces que igual que en el arca, del versículo 20, el bautismo del versículo 21 es la misma manera de un tipo de salvación. Es un tipo de salvación. Pero ya he dicho, los tipos no salvan, solamente son comparaciones, ilustraciones. Te lo voy a poner una ilustración práctica de los judíos en el Antiguo Testamento. Los judíos, para que sus pecados fueran cubiertos, ¿qué hacían, hermano? ¿Qué hacían? Sacrificaban un corderito. ¿El corderito salvaba? No. El corderito no salvaba. Con la sangre rociada del corderito, ¿qué era lo que hacía la sangre rociada del corderito? Simplemente cubría los pecados y Dios estaba satisfecho. Y al cubrir los pecados,
y Dios de estar satisfecho, el pecador se iba contento. El sacerdote ya había hecho el sacrificio, el pecador que llevó el animalito se fue contento, pero a los días que pasaba, venían otra vez. ¿Por qué? Porque no habían sido salvos de esos pecados, continuaban pecando, ¿no? Es decir, solamente eran cubiertos los pecados. Ahora, hermanos, solamente son cubiertos los pecados o son quitados los pecados. Quitados. ¿Con el sacrificio de quién? ¿Del corderito o del Cordero de Dios? Que quita el pecado del mundo. Con el Cordero de Dios. Entonces, el sacrificio de Cristo es quien quita el pecado del mundo. El corderito era un tipo nada más, pero que él no podía quitar el pecado, no lo podía borrar, no lo podía desaparecer. Es decir, volvía otra vez a pecar la persona y venía otra vez. Entonces, la palabra bautismo significa poner dentro de, identificar con o sumergir. Entonces, esta es una clase de identificación. El bautismo es una clase de identificación con el sacrificio de Cristo. Es decir, todo el que se bautiza está identificándose con el Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Eso significa el bautismo. Ahora, entonces, este símbolo del bautismo representa precisamente eso. El bautismo no salva, pero sí nos lleva a la segunda parte del versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Ahora, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora le voy a hacer una pregunta. El agua puede quitar las inmundicias, hermanos. El agua puede quitar las inmundicias, porque aquí no estamos hablando de andar todo sucio, grasoso, polvoso, nada. No estamos hablando de esa suciedad. El agua ya sabemos que sí lo puede quitar. Cuando usted no se ha bañado, puede quitar lo sucio que anda. Por eso se baña usted todos los días. ¿Cuántos se bañan todos los días? Bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero imagino que todos se bañan todos los días. Y si no, vamos a ver los ojos ahí cerquita. Bien, entonces vemos que el agua no puede limpiar los pecados de nadie, las inmundicias de nadie. Es decir, por eso no está hablando acerca de que el bautismo está salvando a la gente. No quita las inmundicias de la carne, es decir, los pecados. No puede quitarlos el agua. ¿Quién puede quitar el pecado, hermano? Solo Cristo. Ahora, pero, ¿qué es lo que pasa entonces cuando una persona se bautiza? Lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y dice entonces que el bautismo es una figura o símbolo de la salvación. Ahora, los antitipos, como les decía, sirven solamente para ilustrarnos lo que Cristo hizo ya por nosotros en el momento de la salvación en la cruz del Calvario. La salvación no viene por creer en un antitipo, sino más bien por creer en Jesucristo, porque solo Cristo puede salvar. Entonces, igual que en el arca, que fue un tipo de salvación, ahora el bautismo lo está comparando con un tipo de salvación.
también. Ahora, fíjense bien, Noé, como les decía, no se salvó cuando entró al arca, espiritualmente. Se salvó antes de entrar al arca. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? La Biblia lo dice. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, ¿por qué? ¿Por medio de qué se salvó Noé? Por medio de la fe que puso en las cosas que Dios le dijo que hiciera. Y dice que preparó con temor el arca, porque Dios le había hablado de cosas que no se veían y nunca habían sucedido. Por ejemplo, usted dice, va a haber una erupción en el volcán de San Miguel. ¿Ya ocurrieron erupciones en el volcán de San Miguel alguna vez? Sí, y la gente lo vio. Y la gente ahora puede predecir que puede continuar haciéndolo otra vez. Y está a punto de estallar el volcán de San Miguel. Para el carnaval va a suceder. Entonces, así que los creyentes no tienen que ir al carnaval. Si no se quieren morir ahí, no, le estoy hablando como profeta. Ahora entonces, pero Noé no había visto lluvia que se derramase, no había visto lluvia que cayera, no había visto inundaciones y Dios le habló de eso. Pero dice, con temor preparó el arca para que su casa, para que su familia se salvase. Ahora, entonces, veamos entonces qué simboliza el bautismo en agua. ¿Qué simboliza el bautismo en agua? La identificación del creyente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El pasaje que le voy a leer no está hablando del bautismo en agua, pero cuando nos bautizamos ilustra eso. Es decir, cuando nosotros nos bautizamos está ilustrando lo que dicen estos versículos, porque el bautismo aquí es del Espíritu Santo. Romanos 6, 3 y 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el versículo 21 dice que es por la resurrección. Tengamos buena conciencia por medio de la resurrección. Es decir, el bautismo simboliza que el creyente que se va a meter al agua con el pastor o el que va a bautizar, cuando está siendo metido en el agua, está siendo sepultado. Hablando simbólicamente, ¿no? Está siendo sepultado ahí. Y esto nos ilustra, ¿no? Esa sepultura ahí. Nos ilustra. Y hemos sido bautizados en su muerte, en la muerte de Cristo. Ahora, pero también cuando salimos del agua, eso simboliza que hemos resucitado de los muertos para la gloria del Padre. Es decir, simboliza que este creyente anda en vida nueva, en vida nueva. No en las cosas pasadas, las cosas viejas. Las cosas viejas pasaron. Ahora en Cristo todas son hechas nuevas. Todas son hechas
nueva. Pero cuando hablamos de cosas nuevas, estamos hablando de la vida cristiana. Es decir, en Cristo tenemos una nueva naturaleza, tenemos el Espíritu Santo y por lo tanto tenemos una vida que practicar de una manera diferente a lo que hacíamos antes en el mundo. Entonces este bautismo, el bautismo es para gente que ya es salva. No se puede bautizar a alguien que no es salvo. Levanten la mano los que no están bautizados. Que no están bautizados. Aquí tenemos una hermana. La vamos a bautizar un día de esto, hermano. Antes de que termine el año la bautizamos. Ya dijo que sí, hermano, se comprometió. Y la hermana casi no pasa aquí porque es abogado. Casi no lo llama San Miguel, pero tiene que dejar el espacio para el bautismo, ¿verdad? Entonces, para que darle vida nueva, es decir, es un símbolo simbólico. Ahora entonces, los que han puesto su fe en Jesucristo son los que deben bautizar. No sirve el bautismo para salvarse, pero sirve para identificarse con Cristo. Cuando el versículo 21 dice, el versículo 21 habla acerca de la conciencia. Habla acerca de la conciencia. Vamos a ver. Vamos a leerlo otra vez, el versículo 21. Aquí, sino como la aspiración de una buena conciencia. De una buena conciencia. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucede eso? Sucede en el momento en que una persona se bautiza. Y dice, ahora sí. Porque el problema es que como tanta información recibe la gente, ¿no?, acerca de la vida cristiana, de la salvación y todo esto, algunos le dicen, si no eres bautizado no sos salvo. Si no te bautizas no sos salvo. Pero entonces el creyente dice, bueno, me voy a bautizar, pero el creyente debe estar seguro que no es para salvarse que se va a bautizar. La conciencia es afectada cuando uno se bautiza, porque ahora el creyente dice, ahora he hecho la voluntad de Dios, me he bautizado, y mi conciencia ahora dice, ya no tengo nada de que el Señor me pueda decir, mira, ¿y por qué no estás necio? ¿Por qué no te es obediente? ¿Por qué no te bautizas? Porque a veces algunos no se quieren bautizar, así como los que no se quieren casar. ¿Por qué los que no se quieren casar no se quieren? Bueno, voy a repetir lo mismo. ¿Por qué la gente no se quiere casar? O los hombres no se quieren casar, o las mujeres no se quieren casar con el cónyuge que tienen. Porque tienen aspiración a qué, hermano? A otro, a alguien más, ¿verdad? Ese que está ahí en la novela, qué guapo, dice la mujer, qué guapo. Y los hombres, miren lo que va pasando ahí, ¿verdad? Entonces, tienen aspiraciones, otras aspiraciones. El que no se quiere bautizar es algo parecido. Dicen, no, hombre, yo no me comprometo. Si me bautizo, ese hermano Jorge ya me va a tener ahí de que solo yo voy a servir, solo yo voy a servir. Algunos por eso no me querían bautizar, porque no los pudieran a servir. No, dice, y yo los pongo a servir, hermano, sea bautizado sin bautizar, los pongo a servir. Ahora, entonces, porque aquí tratamos de hacer bíblico, la Biblia no me dice que tengo que casar a alguien o quiero ponerlo a servir, no me dice. Ahora, entonces, dice el versículo 21 que afecta la conciencia cuando una persona se bautiza. Ahora dice, bueno, estoy tranquilo con el Señor,
he cumplido lo que me demandaba el Señor. Mi conciencia ahora dice que Cristo murió por mí. Él fue sepultado y resucitó, y en el bautismo yo también igual he creído eso, que lo que Cristo hizo lo ha aplicado en mi vida. Entonces necesitamos entender que el bautismo es para creyentes. Y vamos a ver un pasaje en Hechos de los Apóstoles para que comprobemos. Ahora vamos a comparar las Escrituras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Yo creo que solo este pasaje vamos a ver, ¿verdad? Porque es un poco amplio, pero en el capítulo 8, versículos 26 al 36, estamos viendo la historia de Felipe y el eunuco. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo al etíope: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca, y su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Estos versículos que acabamos de leer hablan acerca de Felipe, un diácono de la iglesia lleno del Espíritu Santo que se había convertido en un evangelista. Y él andaba predicando, y el Espíritu Santo lo usaba y le dice: acércate a ese hombre que va en ese carro y ve, habla con él. El propósito era que se salvara el hombre. Y llegó y el hombre iba leyendo la Biblia y le dice a Felipe: ¿entiendes lo que lee? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Y Felipe dice que empezó a explicar. El pasaje que leía era Isaías 53, donde habla acerca de Jesucristo. Isaías 53, del sacrificio de Cristo. Habla acerca de que Cristo vino a pagar, a ser nuestro sustituto por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice que fue sacrificado sin quejarse. Imagínese usted, Jesucristo fue crucificado sin quejarse por amor a usted. Para la salvación, Cristo padeció tremendamente. Y eso es lo que a veces me pongo a pensar: ¿será que los hermanos no tienen conciencia de ponerse a pensar que cuánto Dios ha hecho por nosotros, y nosotros con pequeñas cosas estamos ahí murmurando? Lo que Dios hizo por nosotros, hermanos, nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Ahora entonces, y dice que fue humillado. Ahora, que fue llevado como oveja al matadero. La oveja en el matadero, hermanos, no se quejaba, no hacía nada, la amarraban, la degollaban y nada. Así fue Cristo también. Y Felipe empieza a darle una explicación.
versículo 34, respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde las Escrituras, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué fue lo que le anunció, hermano? El Evangelio. Para la salvación no hay otro mensaje. Es el mensaje del Evangelio. Es decir, empezó a hablar de las Escrituras, desde las profecías del Antiguo Testamento, llevándolo hasta el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio, hermano? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y dice que Felipe anunció el Evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe habló del bautismo, hermano. ¿Habló del bautismo Felipe? No. Pero a lo mejor el eunuco vio que la gente se bautizaba, o ya sabía, alguien le había dicho, o había observado en Jerusalén que la gente se bautizaba. Pero él dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y surge el versículo 37, dijo: si cree de todo corazón, bien puede. ¿Qué le demandó Felipe al eunuco? Si cree, bien puede. No le dijo si vas a la iglesia, si haces buenas obras, si haces cualquier otra cosa, tú puedes ser salvo. No, le dijo: si crees, de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo el eunuco, hermano? ¿Qué dijo? Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco le bautizó. Ahora la pregunta que surge en estos últimos versículos, hermano: ¿a quién bautizó Felipe? Al eunuco. ¿El eunuco era salvo o no era salvo? ¿Cómo sabemos que era salvo? Porque él dijo: creo. Él dijo: creo. Y por eso decimos que el bautismo es para creyentes, no para inconversos. No, el bautismo no es para hacer cristiano a alguien, porque aún las iglesias evangélicas tienen el concepto de que para hacerse evangélico o para hacerse cristiano tiene que bautizarse. No, uno es cristiano por seguir a Cristo y por confiar en Él, por confiar en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Esa es la manera como nos hacemos cristianos. Somos seguidores de Cristo. Entonces, el bautismo no es una condición para la salvación, como algunos han predicado sobre este versículo 21 que el apóstol Pedro estaba explicando ahí. Ahora, en Hechos capítulo 18, versículo 8, vamos a leer un último versículo ahí. Y dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Qué era primero? Creer, y después los bautizaban. Entonces, bautizaban creyentes, no inconversos. Ahora, notemos entonces el orden correcto es oír el mensaje, creer el mensaje y luego bautizarse. Antes, en la iglesia, aquí doctrinaban 6, 8 meses para bautizar a alguien. No va a ser que se arrepienta, dice, y peque en el camino y no lo bautizamos. Ahora entonces, hermanos, el Señor está llamando pecadores, no santos. Amén, hermanos.
no está llamando santos, ¿sí? Llama pecadores. La congregación, la iglesia, viene a las reuniones aquí porque son enfermos espiritualmente y vienen como el hospital, donde se les trata a cada uno de las enfermedades espirituales que tienen a través del mensaje de la palabra. Todos somos pecadores, todos tenemos problemas con el pecado. Entonces, estamos en un proceso de santificación y a eso se le llama santificación práctica. Entonces, el gran problema para creer que el bautismo en agua salva es que entonces minimiza lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Viola y anula la gracia de Dios. La salvación es por la fe solamente en Cristo. No hay otra cosa que hacer. Y en el Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros creemos que es por hacer otra cosa la salvación, entonces por demás murió Cristo. Pero Cristo murió por todos nosotros, hermanos, y ahí está el detalle. Lo importante de que nosotros podamos tener seguridad en nuestra vida como creyentes, porque Él murió por todos nuestros pecados y ahí fuimos perdonados. Y no hay otra manera de salvarnos. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, venimos ante tu presencia, Señor.